Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, hay que hacer una puntualización justo en el documento que comentabas, que dimos a conocer el día de hoy por parte del Consejo. Pues los ejercicios de simulación se enfatizaron, se dirigieron sobre el tema de la pobreza, pues que tiene que ver con los ingresos laborales. El dato que tú tienes a bien compartir en este momento, del 48%, refiere un poco más a la otra técnica que nosotros utilizamos en el Consejo, que es la medición multidimensional de la pobreza, y bueno, esa dimos a conocer el año pasado, la medición 2018, y en el siguiente año, en 2021, daremos a conocer la medición de pobreza 2020. Pero en general, lo que nosotros estamos reportando el día de hoy con este documento, que ya está en nuestra página de internet y la puede consultar todo tu auditorio, es que sí estamos en un momento muy importante de coyuntura sobre lo que pudiera ocurrir no solamente en las siguientes semanas y meses, sino en los siguientes años en términos de pobreza, sobre todo por la parte o la variable más relevante, que es el ingreso laboral. En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando en este documento es que si bien ha habido en las últimas semanas un fortalecimiento de los montos de transferencias de los programas sociales, sobre todo los federales, evidentemente hay otra fuente de ingreso para los hogares y las familias más pobres, que es siempre muy importante, que es el tema de los ingresos laborales. Y dado este parón económico que ha ocurrido en las últimas semanas, mientras más se alargue este parón, consecuentemente la recuperación en los siguientes meses, pues mayores afectaciones pudiera ocurrir en el ingreso, en el consolidado de los ingresos de los hogares, sobre todo los más pobres. Te comparto un dato: si bien aproximadamente el 37% de los ingresos de los hogares más pobres del primer decil tienen que ver con ingresos laborales, 34% tiene que ver con transferencias, donde hay todo un conjunto de variables, las remesas por supuesto, pero también las transferencias monetarias que realiza el gobierno a través de los programas sociales y de bienestar. Entonces, en ese sentido, se tiene que reforzar, sí, esta parte de transferencias, pero también la parte de proteger lo más posible los ingresos laborales para que no puedan ocurrir pérdidas de los avances que ha ocurrido, sobre todo en esta parte de los ingresos laborales y el poder adquisitivo, que ha ocurrido en los últimos casi 3 años. ¿Existe una traducción directa en los niveles de pobreza, en las posibilidades de desarrollo, de movilidad social de los deciles más menos favorecidos en nuestro país? Cuando hablamos de 0% de crecimiento, -1 o -2 o -5 o -7, como es el pronóstico de los bancos y de las calificadoras para este 2020 en México, ¿se traduce eso de manera directa en incrementos también porcentuales de la pobreza en México? Claro, y sobre todo en la parte de pobreza moderada, porque si bien, una vez más, esta parte de las transferencias monetarias directas, que son parte de los programas robustos, programas prioritarios del gobierno federal, que nosotros también evaluamos desde Coneval, también ciertamente la parte de los hogares, digamos, que están en los deciles 3, 4 y 5, que digamos que están clase media baja, pues sí pueden tener afectaciones, porque ellos sí dependen de manera como una fuente principal relevante el tema de los ingresos laborales. Entonces, sin lugar a dudas, esperemos que no, pero mientras más fuerte sea la contracción económica en este año, sobre todo en el segundo y tercer trimestre de este año, pues consecuentemente esta población estará más vulnerable y probablemente lo que ocurra será un engrosamiento de la población con pobreza moderada, y evidentemente eso podrá tener afectaciones hacia el futuro. Marcabas al inicio de tu planteamiento el tema de movilidad social. Indudablemente, cuando un hogar vea afectado la parte de los ingresos laborales, consecuentemente podrá destinar menores recursos al tema de educación, obviamente en estos momentos al tema de salud, y pues eso sí va a condicionar también las posibles cuestiones de movilidad social que pueda haber entre los hogares de menores ingresos, más pobres, a otros niveles de ingresos. Doctor José Nabor Cruz Marcelo, hay capacidad, hay dinero que alcance para el gobierno, pueda amortiguar a través de esas transferencias directas de los programas sociales, de becas, de apoyos, de tandas, etcétera. ¿Hay dinero que alcance para amortiguar una caída
superior al 5% en el Producto Interno Bruto para este año? Desafortunadamente, dada la frágil estructura tributaria que tenemos ya histórica como país, pues no, la respuesta puntual es no, y justamente dado que los recursos son escasos, parte del espíritu del documento que compartimos el día de hoy es que no solamente le permita al gobierno federal tener esta radiografía que nosotros estamos publicando, sino también los gobiernos estatales, municipales, también la Cámara de Diputados, de que analicen este diagnóstico que estamos presentando y sobre ese puedan maximizar y eficientar los recursos económicos. Si bien también parte de lo que nosotros exponemos en el documento es que esta parte de focalización territorial que los programas federales han llevado a cabo como una estrategia de focalización puede ser útil, sobre todo en las poblaciones, en los municipios con mayores afectaciones ahora mismo de mayor número de presencia de enfermos de COVID, puede ser de mayor utilidad. Indudablemente esto se acota a un presupuesto pues con un límite. Entonces, evidentemente, el día en que como país tengamos mayores ingresos tributarios, que esa parte de los recursos gubernamentales puedan crecer, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal y sobre todo a nivel municipal, que esos ingresos tributarios se puedan maximizar o engrosar, aumentar las transferencias sociales a la población más vulnerable. Indudablemente en ese momento podríamos tener pues mayores esquemas de protección social. Parte también de las conclusiones de este documento es que justo esta coyuntura nos debe de reflexionar adelante en el corto y mediano plazo, pues de buscar esquemas de protección social más globales que puedan evidentemente tener mayores protección, sobre todo a la población más vulnerable, mujeres, niñas, niños en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Para finalizar, doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, pregunto, ¿la felicidad, la sensación de bienestar, pueden ser factores, pueden ser parámetros referentes válidos cuando de estas cosas tan críticas, tan graves, se está hablando, es decir, la pobreza extrema, la pobreza en términos medios, los apoyos, la suficiencia para adquirir lo mínimo indispensable en términos nutricionales? ¿Se vale, o bueno, es decir, es factible incorporar un criterio objetivo, serio, que sea la felicidad? Justamente con esa última parte de tu planteamiento, va en la vasta revisión bibliográfica que uno puede plantear sobre este tema de indicadores como índice de felicidad, etcétera, siempre se clasifican como indicadores subjetivos para medir la pobreza o el desarrollo económico. En esa parte, pues Coneval ha desarrollado desde la década pasada toda la medición multidimensional de la pobreza. 6 ciencias muy puntuales, entre ellas acceso a servicios de salud, educación, alimentación, servicios básicos de la vivienda, condiciones básicas de la vivienda. Entonces, en ese sentido, más bien el planteamiento es que a partir de estas 6 carencias que Coneval determinó para medir la pobreza, me parece que sí podemos tener ahora mismo un buen acercamiento de las condiciones y de la estructura básica de los hogares de las personas, es decir, si tienen los elementos mínimos para cubrir sus requerimientos de salud, de educación, de alimentación. Entonces, justo parte también el espíritu del documento que presentamos el día de hoy es que los hacedores de política pública tengan siempre en el radar este planteamiento metodológico de Coneval y que a partir de ahí puedan tomar las decisiones correspondientes. En el tema, reitero, de las cuestiones de felicidad, pues son indicadores subjetivos que dificultarían muchísimo alguna estimación o medición al respecto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.